¿Alguna vez has sentido que hay dimensiones de tu fe que aún no has explorado? ¿Que existe una estatura que Dios diseñó para ti, pero que aún parece lejana? No fuimos llamados a ser niños fluctuantes, llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina. Fuimos llamados a la unidad, al conocimiento pleno y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bienvenido al diplomado Desarrollo de Madurez Espiritual. Un viaje de transformación profunda dividido en 4 etapas cruciales. Prepara tu corazón. Es hora de echar raíces firmes, de ser edificado sobre la roca y de caminar en el Espíritu. Diplomado de Madurez Espiritual. Edificadores. Porque el reino de Dios no busca solo seguidores, busca hacedores. Los dones espirituales y madurez en su uso. ¿Por qué es relevante y por qué es tan importante que nosotros podamos entender lo que Dios quiere acerca de esto? Acerca de la forma como nosotros vamos a ministrar y cómo vamos a instruir a la iglesia a través de los regalos que el Señor nos ha entregado y la forma como Él quiere que nosotros no solamente bendigamos a la iglesia, sino también la responsabilidad de este privilegio y de estos regalos hermosos que el Señor nos ha entregado. Entonces, ahí usted escribe la temática, dones espirituales y madurez en su uso. Discernimiento y responsabilidad en la práctica del uso. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Lo vamos a ver primero. Primero dice, los dones espirituales son capacidades especiales dadas por Dios a los creyentes para edificar la iglesia y servir a otros. O sea, tiene una finalidad, tiene un objetivo y la finalidad no tiene que ver para hacernos felices a nosotros, para decir, wow, yo tengo regalos de parte del Señor, sino tiene la finalidad de edificar la iglesia y servir a otros. No son para exaltación personal, sino para el bien común. Esto es importante que lo podamos entender, porque si yo en esta noche hago la pregunta, ¿quiénes de ustedes tienen dones espirituales? Quiero pedirle que pueda levantar la mano ahí donde está, levante su manita, regalos que el Señor le haya impartido, levante su mano, súper bien, ok, me parece entonces que todos tenemos esa bendición, bueno, la gran mayoría, los que están ahora conectados y los que tienen cámara, tenemos esos regalos maravillosos, pero es necesario que la iglesia se pueda sentar y hacer un recordatorio importante que tiene el propósito de edificar la iglesia y servir. Y aquí ponía yo, no son para exaltación personal, sino para el bien común, para la comunidad, para el cuerpo de Cristo. No para que la iglesia lo entienda, porque muchas veces no se entienden, sin embargo, es para el beneficio de la iglesia. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? En Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 4 al 11, dice así. Don Ahora bien, Pastora, solo está la imagen del tema, no sale la presentación que usted está leyendo ahorita. gracias, Claudita, gracias, te agradezco un montón. Gracias. Ahorita, Claudita, veamos, hago movimiento ahora. Ahora sí. Ahorita sí, ya bajó, Pas. Qué chula, gracias, Claudita, gracias. Ok, entonces les decía, en 1 Corintios capítulo 12, versículos 4, del 4 al 11, dice así, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular. ¿Cómo lo hace? Como Él quiere. Diga conmigo como Él quiere.
Ok, como Él entonces, si quiere. el Señor lo hace como Él quiere, nosotros no podemos estar poniendo límites, tampoco podemos estar diciendo, no, yo siento que este don es que esta persona no debería de tener ese don. Al final, el Señor lo imparte y el Señor nos lo da como Él quiere, como Él lo desea, para beneficio y para provecho de la iglesia. ¿Qué aprendemos? ¿Qué son los dones espirituales? Para que lo podamos entender, son habilidades sobrenaturales otorgadas por el Espíritu Santo, porque no podemos operar en sabiduría si el Señor no nos lo da. No podemos operar en hacer milagros si el Señor no nos lo da. Ah, No podemos operar en sanidades si el Señor no nos lo da. Es decir, todo tiene que ver con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué son los dones espirituales? Bastante sencillo el concepto. Son habilidades sobrenaturales otorgadas por el Espíritu Santo. Algunos ejemplos de dones y hoy no lo vamos a ver, pero allá en teología nos enseña que hay dones otorgados por el Espíritu, hay otros dones otorgados por el Padre y por Jesús. Pero hoy solamente vamos a ver la madurez que esto requiere para poderlos implementar o para poderlos ministrar a la iglesia. Ejemplos de dones que ya lo vimos allá en Corintios: sabiduría, ciencia, fe, sanidades, profecía, discernimiento de espíritus, lengua e interpretación. Y a cada uno le es entregado de diferente don, pero ojo con esto, que todo lleva esta escritura. Todo es por el mismo espíritu. Es decir, que si mi pastor general tiene el don de sanidades y yo tengo el don de profecía, estoy súper de acuerdo. Y si aquí en el pueblo, los que estamos conectados, tenemos todo esto que Primera de Corintios nos lo dice, está excelente. Lo que sí debemos de estar claros es que el Espíritu nos lo haya otorgado. Quizá la clave de la madurez espiritual inicia desde el reconocimiento que tenemos de que el Espíritu nos lo impartió, que yo no voy a decir porque el Señor operó sobre una persona a través de mis manos o a través de una oración, yo no voy a decir yo tengo el don de sanidades, sino más bien yo debo de entender que el Espíritu está confirmando que ese don el Señor me lo ha entregado como un don, como un regalo, ¿verdad? No como una oración. Y quizá no, y tampoco es el momento de entenderlo o de más bien de estudiarlo, que hay diferentes formas de entender lo que el Señor nos entrega. Hay dones que son regalos, está, por ejemplo, el oficio de ser profeta, que ya es otra cosa, ¿verdad? Otra forma. También está como Dios va a, por ejemplo, si Dios sana a través de una oración que nosotros podamos hacer, eso no significa que nosotros ya tengamos el don. Pero hoy, esta noche, estamos hablando qué sucede con los que ya tenemos dones, que el mismo Espíritu nos lo otorgó, que no importa que entre ustedes y yo haya diferencia de tipo de dones, sabemos y entendamos que inicia la madurez reconociendo que es el mismo Espíritu el que nos lo ha impartido, que no es por habilidades, que no es por tiempo en la iglesia, que no es por santidad tampoco, y eso vale entenderlo, porque puede ser muy santo, pero si el Espíritu no te ha impartido nada, no podemos estar diciendo que tenemos un don que el Señor no nos lo ha entregado. Entonces, ya les dije que son habilidades sobrenaturales otorgadas por el Espíritu Santo. Entonces, algo importante que antes de avanzar, quiero que usted comience a analizar su vida y quizás parte de la clase que es relevante que lo podamos hacer es que más que solo analizarlo, empecemos a tener como la certeza y la seguridad si hay dones en nuestra vida y la forma como lo estamos utilizando. Esas van a ser preguntas de cierre que yo tengo en esta presentación. Pero mientras voy mostrando y voy recordándoles para algunos o enseñándoles a algunos, quiero que nosotros vayamos entendiendo qué es lo que Dios desea y por qué me escogió a mí con un don. ¿Por qué Dios me dijo a Raquel le voy a dar este don? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer a través de ellos? Y eso nos va a llevar a que nuestra vida comience a desarrollar madurez, porque no solamente es de sentir, ay, wow, por ejemplo, yo ahorita que estoy de cumpleaños, eso es maravilloso, me encantan los abrazos, las muestras de cariño, los mensajes, y obviamente no me vayan a tachar de carnal, pero a quién no le van a gustar los regalos. Entonces yo puedo decir, ay, wow, qué lindo esto, pero debo de encontrarle uso a las cosas que me regalaron. Debo de encontrar no solamente gratitud, sino en mi vida personal darle el excelente uso a cada uno de ellos.
Ahora, el Señor aquí nos da regalos, no porque hayamos tenido 25 años de estar en edificadores, no porque somos muy santos, no porque leamos la Biblia. Dice la Biblia, ahí lo que acabamos de leer, es que el Señor lo impartió como a Él le plació. Entonces, si nuestro vecino, nuestro hermano que ahora está conectado, o los que no se conectan, o ese líder que uno dice, no, hombre, van llegando y ya son líderes, y el Señor le ha impartido un don, pues sí, ahí qué podemos hacer. Si tenemos un papá que decidió por entregar regalos como Él le place, entonces debemos de también iniciar nuestro proceso de madurez de esa forma, entendiendo que el Señor escoge, que el Señor decide, que el Señor quiere que nosotros también como sus hijos podamos disfrutar cada regalo que Él nos entrega y que podamos disfrutar también el regalo que le entregó a nuestros hermanos. Ok, avanzamos. En Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8 dice así: de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Mire, si yo le pregunto a ustedes, ¿quiénes anhelamos el don de repartir? No sé si todos lo vamos a, porque también eso tiene que ver con la madurez, porque muchas veces la madurez, cuando no tenemos la madurez requerida de parte del Señor, queremos dones que son públicos o que son de impartición pública. Pero me encanta Romanos porque nos hace también y nos recuerda que hay estos dones maravillosos, el don de la fe, el don de servicio, el don de enseñanza, el don de exhortar. Del otro día, mi hijo Josué, hace, no sé, como 2 años, me dijo, ma, vos no te has analizado, yo siento que vos tenés un don. Y yo, ay, gloria a Dios, mi amor. Sí, me dice, no sé si te ha recibido confirmación, si es el de exhortación, porque solo exhortando nos pasás, pero no tiene, el provecho no es para pasar regañando a la gente, sino tiene también un fin. El que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces, Dios nos dice que todo esto son habilidades sobrenaturales para un propósito. Y aquí nos vamos a introduciendo no solamente a dones que son públicos, sino también a dones que tienen que ver con la edificación completa e integral de la iglesia. Esto es importante, que en la medida nosotros vamos madurando, entendemos que los dones que el Señor nos regala es de forma integral para bendecir a la iglesia. En Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso no tiene que ver de manera directa con los dones, pero sí se desarrollan estos ministerios con habilidades sobrenaturales que Dios nos entrega. Y si usted se da cuenta, los llamamientos, los ministerios, el desarrollo de que el Señor quiere que tengamos en su reino, también tienen ese fin, edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, si usted me dice, Paz, ¿cuál es el paso número 1 para poder impartir de forma con madurez los dones o usar de forma madura los dones que el Señor nos ha entregado? Lo primero, el paso número 1 es entender o obedecer o, ¿cómo se podría decir? O meter en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro pensamiento que todas las habilidades sobrenaturales son con propósito de edificación a la iglesia. Fuera de eso, es algo del corazón y lo vamos a ver más adelante. Dice así, tener un don no significa ser maduro. Mire, esto hasta a mí me dolió, porque tener un don no significa ser maduro. Tener un don, oiga lo que dice que es, la madurez se refleja en el carácter, no solo en la manifestación. Usted puede manifestar que tiene dones. Yo puedo manifestar y es real, son genuinos. Sí, el Señor nos lo entregó. Sí, Dios nos bendice. Sí, Dios está haciendo esto, esto y esto. Claro que sí. Pero que nosotros tengamos dones no significa que somos maduros. La madurez se refleja en el carácter, no solo en la manifestación. Entonces, esto me lleva a otro punto importante. Porque cuando yo entiendo
que tengo dones y que si los manifiesto o que si los imparto, automáticamente podría decir yo, es que lo estoy haciendo, entonces ya estoy entrando en un proceso de madurez y no precisamente. ¿Cuántas personas, por ejemplo, tienen el don de profecías y no son maduros? ¿Cuántas personas tienen oiga esto, de verdad, esto es una gran enseñanza, pero cuántas personas tienen el don de servicio o el don de dar, pero no son maduros y le andan contando a todo el mundo lo que están haciendo? Eso no puede ser así, porque entonces el don ya no cumple su propósito y su objetivo único, que es edificar a la iglesia, no echarnos porras, no decir, wow, qué increíble servidor soy. Entonces, tener un don no significa ser maduro. Quiero pedirle que usted pueda escribir esto, por favor. No significa ser maduro. La madurez se refleja en el carácter, no solo en la manifestación. Ok. Dice en 1 Corintios, dice así, si yo hablas de lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, diga conmigo, nada soy. Voy a volver a leer estos versículos porque habla de la confirmación de que sí tengo dones, de que yo sí opero en dones. Y no importa quién me los haya otorgado, es decir, en la Trinidad, quién me los entregó con diferente fin. La Biblia nos dice, y si yo hablo lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, no sirve. Dice aquí, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, pero me falta este ingrediente maravilloso que es el amor, nada sois. Mire, los que tienen don o los que tenemos don de profecía, debemos de, la madurez espiritual nos va dando como la ruta y obviamente también tenés que instruirte, también tenés que estudiar. Eh, yo me recuerdo que cuando yo fui a Costa Rica a hacer era como una convención, por decir así, se llamaba consulta profética, y era como una convención. Pero yo venía bien contenta, bien emocionada y la gente llegaba y daba profecías para las naciones, entonces yo decía, wow, me impresiona esta gente, de verdad, era gente increíble, que el cual sigo admirando y los admiro demasiadísimo cada uno de ellos, pero cada vez que yo iba, no solo venía ilusionada y venía contenta, sino también venía un poco confundida. Y entonces cada vez que yo iba, me iba a sentar al escritorio del pastor, mire, yo vengo, pero que echo fuego por todos lados. Pero fíjense que yo también vengo bien confundida por todo esto. Y entonces él siempre me enseñó una verdad y siempre me decía, Lupi, es que tú te puedes emocionar y tú puedes tener la conciencia y la realidad en tu espíritu que el Señor te ha impartido. Pero si no te preparas, vas a comenzar a lo loco a hacer un montón de cosas objetivo de edificar a la iglesia. Y siendo muy honesto y muy honesta, la preparación también te lleva a la madurez. Porque cuando conoces, ya no podés decir, es que no sabía. Ya te vuelve responsable y la responsabilidad te obliga a ser maduro. No sé si me voy a entender. Yo digo, bueno, no conocía eso, está bien, actúe de esta forma, hable de esta forma, pero una vez yo lo conozco, asumo una responsabilidad. Y la responsabilidad en la madurez espiritual me dice, Lupi, no puedes actuar de esa forma, no puedes usar los regalos que yo te he entregado de esta forma. Entonces, tenemos que reconocer que el Señor es quien nos imparte. Dos, si pudiera decirle, el paso dos de esta clase es reconozca que sí tiene dones. Sí hay dones y debemos de tener la seguridad de que sí tenemos dones para los que sí lo tenemos, vea. No vea, tampoco es de que si usted ya recibió esta clase, todo, pues ya tenemos dones. No, no es así, es un regalo y que el Señor lo imparte como Él quiere. Entonces, me parece, gracias hermano Carlos Borja, 1 Corintios capítulo 13, me encanta, me encanta. Si podemos conocer todo esto y lo podemos colocar y lo podemos impartir, pero si no tenemos el ingrediente del amor,
nada somos, ¿verdad? Y es importante que usted lo reconozca también aquí en, veamos, detener compartición, aquí estoy, aquí en esa presentación. Ok, déjeme y no me deja avanzar, no tengo idea por qué. Ahí está bien, pues, hermana. Pero yo no, Ahí está bien, Pastor Lupita. Creo que se ha ido la Pastora Lupita. Creo que es problema de internet, pero también la presentación no avanza. Sí. Como que su internet, Pastora Lupita, se le ha quedado bloqueado. Quizá los jovencitos ahí en casa están ocupando el internet y está saturado. ya lo voy a sacar. Ahora, Sáquelos. Listo. 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 Gracias, gracias, gracias. Ahora confírmenme si me ven la presentación. No, Aún no la está presentación cargando. no. Está cargando la presentación, sí. Ujú. Santo el Señor. No, pero mis crías no están en eso. Mis crías, de hecho, están. Déjenme y lo veo. Cheque si querés, te envío la presentación a ti. Sí, con gusto, pastora. Ahorita, hijo. Deme 30 segundos, iglesia chula. Hoy Ahora, Ahora sí. sí. Listo. ¿Ya se puede ver? es que para ver cómo ustedes están de paciencia, pues, porque la idea también es desarrollar el carácter. Nah. Entonces les Al revés, decía al que revés. cabal, cabal. Entonces les decía que no solamente es de reconocerlos, que sí los tengo, sino que tiene que ir combinado con la edificación y el amor que tengo por el cuerpo de Cristo. Sin amor, los dones pierden su valor. Oiga esto. Y sin carácter, podemos darle mal uso. Sin amor, los dones pierden su valor. Y sin carácter, le damos mal uso. Seguramente alguna vez usted ha visto, tal vez no todos hemos sido partícipes o hemos sido víctimas, por decirlo así, o hemos conocido de personas que hacen mal uso de los dones, pero sí le puedo decir que conozco de personas que, Digo. hola, que han hecho mal uso de los dones que el Señor les ha entregado y uno dice, wow, y les voy a contar algo personal, digo personal porque tiene que ver con mi familia. Y esto es un tema también de cómo cada quien lo analiza. Yo tenía a mi bisabuelo, mi bisabuelo tenía 90 años cuando se convirtió al Evangelio, por eso no dejemos de confiar en las promesas del Señor. La gente le va a llegar Cristo Jesús y el Señor los va a salvar. Mi bisabuelo, el Señor lo salvó a los 90 años y se lo llevaron para Estados Unidos y era ese viejito que aquí en el pueblo solo pasaba con la cuma, con todo eso. Entonces allá decía, no, yo aquí me estoy enfermando y se volvió cucaracha de iglesia a los 90 años, porque se lo llevaron como a los 86 años a que allá, vea, se estuviera el viejito. Entonces, él se hizo cucaracha de iglesia a partir de los 90 años, le encantaba ir a limpiar las sillas, le encantaba barrer los atrios y nos mandaban fotos y siempre decían, porque él decía mi abuelita, mi bisabuela, que era la esposa, decía, imagínense este viejo, porque de verdad él fue bien tremendo. Y decía, imagínense este viejo bien pícaro, el Señor hasta él lo salvó y la viejita no superaba que él fuera salvo y que el Señor le había dado una nueva vida. El punto que le quiero contar es que se volvió así que sumamente servidor, le encantaba ir a la iglesia y un día llegó un pastor invitado, un profeta invitado, con un equipo de profetas a su iglesia. Ya tenía mi abuelito 92 o 93 años y comenzaron a ministrar las personas que pasaron al altar. Dice que él iba pasando, nos contó en su momento,
él iba pasando y le dijeron que lo quería ministrar. Y entonces él dijo que se iba a sentar porque ya era un anciano de 93 años. Dijo que se iba a sentar, pero en eso dos personas del equipo del profeta que andaba con ellos lo levantaron y él insistente en, yo conozco cómo es el mover de las cosas del espíritu, entonces me voy a sentar porque ya era un anciano. Y entonces, entre tanta insistencia, dijo, bueno, está bien, porque se sentó, dice, como 3 veces y las 3 veces lo levantaron a que tenía que recibir parado. Y cuando lo comenzaron a ministrar, dice mi abuelito, que una persona comenzó como a empujarlo acá en la frente y eso lo se le quedó viendo como, hey, yo soy un anciano, ¿verdad? No, no hagas eso. Pero en eso lo botaron. Se quebró la cadera y se murió. Difícil, difícil. Tenía la contraparte yo de los tíos, así como detestando la iglesia evangélica. Tenía la otra parte de la familia diciendo como, Lupi, ¿me puedes alguien que nos explique esto? Y yo, Padre bendito, ¿cómo explico las cosas que pasan en las iglesias, verdad? Les cuento esto que es muy personal, se murió, sí creó mucha confusión con parte de la familia, ¿verdad? Que probablemente pues sí juzga las situaciones, tal vez uno siendo cristiano dice, ay, qué regada, pero cuando no sos cristiano no entendés muchas cosas y esto no se debe entender, de hecho eso no está correcto, ¿me entienden? Pero pues la gente que no es cristiana es difícil de que lo pueda entender esta parte. El punto es que les cuento este ejemplo porque cuando no tenemos el carácter bien desarrollado podemos darle mal uso. Y eso pasó con dos ancianos más, es decir, mi abuelito y dos ancianos más. Dos fallecieron, iglesia. Y uno prótesis de cadera, hospitalizado como 3 meses por una persona que, que si bien es cierto, no hay dónde empujar para nada, pero malinterpretó la forma como ministra las cosas del Espíritu. Los dones sin amor, los dones pierden su valor y sin carácter podemos darle mal uso, podemos darle mal luz. Entonces, ojo con eso, porque después de esta clase ya no podemos decir de que yo no sabía que tenía una responsabilidad. La responsabilidad nos lleva a desarrollar la madurez. Y eso es importante también que lo podamos recordar. Algunas características, oiga esto, de madurez para poder impartir los dones espirituales. Primero, humildad. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver más adelante, no tiene nada que ver con nuestro ego ni porque seamos super wow cristianos, sino que algunas de las características para impartir los dones espirituales debemos de ser humildes. Y la humildad es tan compleja que de que decimos que ya la tenemos, ya la perdimos. O sea, esto es un proceso. Esto es un proceso. No, fíjense que yo aquí con perfil bajo, pero mire, a veces cuando usamos las palabras de perfil bajo hay como un ego escondido ahí. Y ojo con eso, porque debemos de entender que Dios está llamando a una iglesia a que nos desarrollemos en los dones espirituales, pero que más aún que desarrollemos la madurez para impartirlo a la iglesia. Dos, el amor, como lo veíamos en la primera carta de Corintios, capítulo 13, el amor es indispensable como una característica de madurez. Tres, la paciencia. Y fíjese que ahora yo tuve una experiencia en la tarde. Y ahorita que vine mi esposo, comencé a contarle acerca de esa experiencia. Yo le decía, ay, no, de verdad, qué difícil es dar, entregarte. Y a veces, pues sí, no resulta como uno desea en el corazón de las demás personas. Y José me dijo algo bien real. Y me dijo, mira, eso no te debe, el corazón de las personas es lo que debe de interesarte. Lo que debe interesarte es tu corazón y la motivación por la que haces las cosas. Y ojo con esto, porque ¿por qué una característica de madurez espiritual para impartir? Porque es tener paciencia para servir a otros o no se requiere paciencia para servir a otros. Y hay dones de servir. Lo que pasa es que como ya le dije al inicio, queremos solo dones públicos. Hay don de servir. Requiero paciencia. Hay don de dar. Requiero paciencia para eso. Entonces, algunas características de la madurez. Y ya voy a hacer preguntas acerca de esto. Póngase pilas porque voy a hacer preguntas específicas de estas dos slides. Ok. Otras características. Dominio propio. Diga conmigo dominio propio. Ok. Hermano Carlos Borja, cuénteme por qué usted cree que necesitamos desarrollar el dominio propio como característica de madurez.
Amén, pastora, porque es bueno a veces callar antes de abrir la boca para mi ver. O sea, como que es de sabios callar y solamente a veces escuchar. Y pues, pues estoy hablando por mí. Por ejemplo, antes de echar coraje, mejor pienso las cosas y al día siguiente se sienten más livianas. Es Súper. algo que yo lo llevo practicando bastante tiempo y me ha ayudado. Casi el 90% del tiempo lo hago, pero hay veces que el 10% se me pasa y tengo Sí, que reflexionar en eso. sí, como todo humano. Gracias, hermano Carlos, de verdad lo agradezco un montón. Dominio propio, ¿por qué? Porque el Señor te puede revelar algo para una profecía, pero uno debe tener dominio propio y entendimiento en qué momento otorgar esa profecía, en qué momento impartir el don que el Señor nos ha entregado y todos los dones que el Señor nos ha entregado. Entonces, dominio propio, precisamente como decía el hermano Carlos Borja, para una interpretación de los tiempos también para impartir lo que Dios nos dice que hagamos con la iglesia. Y por supuesto, lo dejé como último, no porque no tenga importancia, sino para darle refuerzo. Por supuesto que necesitamos obediencia a Dios como una característica de madurez. Obedecer a Dios. Si el Señor nos quiere dar un regalo, no podemos decir, no, Señor, este regalo no me gustó, yo quería otro. Obedezcamos, el Señor sabe por qué nos lo está dando. Obedezcamos. Obedezcamos porque el Señor quiere que nosotros bendigamos de esa forma a la iglesia. Obedezcamos y digamos, la obediencia a Dios no solamente es en el reconocimiento de aceptar lo que el Señor nos está dando, sino en decir obediencia a, quiero desarrollar la madurez para poner en práctica lo que tú me has dado. Creo que la obediencia a Dios tiene que ver con eso. En acepto lo que tú me has dado, pero ahora te obedezco a madurar. Cuesta madurar. ¿Qué hacemos cuando los aguacates no están? Claudita, ¿qué haces cuando los aguacates no están? Los envuelvo en papel de diario, paz. Ok, oigan esto. Un día, nuestro pastor cumplió años el año pasado, que de hecho ya vienen los 80 años del pastor, o sea, es una cosa maravillosa. Y Por favor. el año pasado hicimos una celebración familiar, una fiesta familiar aquí hermosa, y hicimos tacos. Y entonces me voy yo, Josué y yo, nos vamos para el mercado de Santa Tecla y necesitábamos por lo menos unos, yo exageré la verdad, porque quizás necesitamos unos 20 aguacates y yo compré como 50. El punto es que llego donde la señora y estaban un montón de costales de los que tienen hoyitos, que son como color rojo y así. Entonces estaban varios costales y yo le dije, necesito 50 aguacates. ¿Y para qué lo quiere? Y ya le empecé a contar. No, hombre, me dijo, usted necesita máximo 40. Mire, este costal ya está. Y le digo a la señora, ¿estás segura que está? Porque es hoy la celebración, no mañana, no hoy en la noche lo voy a abrir como a las 3 de la tarde. No, ya están. Y le digo, ¿y por qué no mueve todo eso? Porque se le van a dañar. Oiga lo que la señora me dijo. Vengo yo y me vengo. Pero todos venían en una bolsa y luego el costal. Entonces no veía a perfección, pero yo confié en que la señora, y aparte que confié que le llevaba más cosas. Vengo, los puse ahí en la cocina y todo. Cuando yo ya iba a empezar a sacar todo lo demás, le digo a la persona que me estaba ayudando, sácame porfa el costal de aguacates y yo los voy a ir abriendo y vos me haces el favor de ir licuando y todo lo demás. Miren, empecé con uno más verde y aquí en buen salvadoreño decimos tetelque porque esa cosa estaba fatal. Va, yo dije el primero, "Ay, uno de 40 está bien, dos, Dios mío, dos de 40, pero me quedan 38, tres me quedan 37. Mire, llegué a 15 y no me quedaba ya nada, todos estaban reverdes. Ah, pues, el punto es que me desesperé y dije, ni modo, voy a tener que ir a gastar aquí otra vez y me voy y compré los aguacates y esos estaban bien y todo lo demás. Pero los que me quedaron, que quizás eran como 20, porque yo en mi desesperación yo empecé a cortar y pues sí, los eché a perder, pero la mitad no la corté. Entonces dije eso, ya sea,
aquí viene el secreto salvadoreño, lo que dijo Claudita, los voy a envolver uno a uno, les voy a hablar, porque mi empleada me decía, es que hábleles también para que sea rápido, para que maduren rápido. Y yo decía, que galán que yo madurara porque me hablen, si fuera así, que chivo, que vea que es por oír prédicas y porque nos hablen bonito y que nos enseñen las palabras. Si maduráramos porque nos hablaran, no olvides, o porque nos envuelvan. ¿Cuántos han envuelto a otros y no maduramos? Entonces, yo dije, bueno, lo voy a envolver. No sabes, se me olvida. Porque todavía mire, busco, vea, en internet y decía que lo envolviéramos y que lo pusiéramos en un lugar que no fuera que no tuviera tanta luz y lo voy a meter al cuarto de ella. Se va de vacación el fin de semana, me pidió permiso lunes y martes porque no sé ni por qué. El punto es que pasaron 5 días y de repente ella viene y me dice, ni Lupita no usó los aguacates. Dios mío, los aguacates acá y no había ni uno que funcionara, ni uno, ya todos estaban podridos. O sea, no los pude usar, ni verdes ni podridos. Y le voy a decir esto. Yo no quiero ejemplificar nuestra vida aguacate, no voy a decir, ay, una nueva doctrina, vea que somos aguacate, nada de eso. Sino quiero decirle esto, si no tenemos dominio propio y si no obedecemos al Señor con el uso de los dones bajo un proceso de madurez, usted le va a estar dando o aguacates verdes, tetel que es a la iglesia, o aguacates podridos. Y vamos a enfermar a la iglesia, literalmente. Vamos a enfermar a la iglesia. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Para madurar. ¿Por qué estamos aquí? Para decidir. ¿Por qué estamos aquí? Para tomar decisiones hacia nuestra vida espiritual y el desarrollo de nuestra vida espiritual. Dominio propio y obediencia al Señor. Discernimiento en el uso de dones. El discernimiento permite usar los dones correctamente y en el momento adecuado. Si Dios te da una palabra y tú sabes que tenés que quitarte, nuestro caso, vea, que predicamos con micrófono, etcétera. Si tú sabes que es una profecía de exhortación que lleva, tú no, tenemos que entender a usarlo correctamente. La profecía nunca va a ser para avergonzar a las personas, sí para exhortarlos a una transformación, pero nunca para una vergüenza. Nunca. El discernimiento permite usar los dones correctamente en el momento adecuado. ¿Por qué es importante el discernimiento? Porque evita el abuso espiritual, porque protege a la iglesia y porque asegura que el don viene de Dios y no de emociones o del ego, porque nos puede llenar de ego. Ay, y entonces el pastor oró por mí y me sané. No, no fue el pastor, fue el Señor. Y la pastora me llamó y cuando la pastora llegó a mi casa, el Señor se dejó sentir. No, el Señor ya estaba ahí. Lo que pasa es que quizás no habían orado los que estaban en la casa, por eso no se sentía. El Señor ya estaba ahí. Entonces no es las emociones ni el ego humano, porque nosotros, ¿quiénes el Señor ha hecho cosas maravillosas a través de ustedes? Yo estoy segura que todos en alguna medida hemos visto al Señor actuar, pero no debe llenar nuestro corazón de ego, de emociones falsas, de poder decir, sí, nos gozamos por la obra de Cristo, pero toda la gloria es para Él. Evitamos el abuso espiritual, protegemos a la iglesia, porque es importante la madurez y el discernimiento, porque no vamos a dañar a la iglesia, no vamos a dañar a la iglesia. Yo le conté una vez, y yo se lo he contado varias veces mientras yo predico, el Señor a mí me dio la palabra acerca de mis hijos, pero así, de manera preciosa. Y me dio el privilegio a mis 3 hijos conocerlos aún yo estando embarazada. Y siempre hablaba yo con mi esposo, sabes, amor, hoy soñé con el bebé y es así. Yo le dije, es y lo describí exacto como son físicamente. Eso es un gran regalo que el Señor me dio. Pero el Señor también me había dado la profecía eh, 3 años antes de que nos casáramos con Josué, el Señor me regaló los nombres de mis hijos y se llaman tal cual el Señor me los regaló. Una vez fuimos a predicar a una iglesia y llegó una hermanita y entonces me dijo, me agarró de los hombros y comenzó a orar por mi pancita, vea que está embarazada de Santi, y me dice el Señor que le pongas este nombre a tu bebé y me dio un nombre de niña. Y lo peor, como yo digo en broma, vea, el nombre era bien feo para variar, entonces era como, ay, Señor, por Dios. Y me dice el Señor que le pongas este nombre a la niña.
Y yo, ¿qué le digo? Porque ella oraba y oraba por mí y daba cosas así como muy específicas a detalles de una niña. Y entonces yo ya no pude más, le puse las manos aquí en los hombros y le digo, pero era así, profecías intensas la que ella me estaba dando, ¿verdad? Y entonces le tomé las manos aquí en los hombros y le digo, mamá, yo le agradezco mucho sus oraciones, recibo las bendiciones de Cristo. Solo quiero decirle, le digo, que el bebé que yo tengo en mi vientre varón, y pues el Señor me ha hablado acerca de él, esto y todo. Y me dice, se super cortó, ¿verdad? Y me dice, disculpe, sierva, usted ya se hizo la ultra. Y siendo bien honesta, a mí me dejó en duda, siendo bien honesta, porque yo no me había hecho la ultra. Y yo le dije, fíjese que no me he hecho la ultra, pero también confío en todo lo que el Señor me ha hablado y me ha revelado acerca de mi hijo. Entonces, y me dijo, la invito, me dijo, a que sea obediente. Y yo toda humillada, iglesia, en la iglesia esa, yo toda humillada porque ella así, y qué galán que me lo estuviera diciendo así. La invito, nada, iglesia. O sea, la gente se echó el rollo de que yo no era obediente, pues, o sea, la gente supo que yo no estaba obedeciendo. Y yo toda humillada enfrente, salí así como agradecida por el Señor por lo que había hecho, pero también cabizbaja porque no fui obediente, confundida porque, Señor, pero es que tú me has hablado y me has hablado desde el 2004 y mi hijo nació el 2014. Entonces había mucha seguridad en mí, mi corazón estaba seguro, etcétera, aparte de las palabras que el Señor me ha dado para la vida de Santiago. Y entonces entré en esa duda y comienzo y le digo a mi esposo, amor, yo me quiero hacer la ultra, es que no es el momento. Yo no me importa, me la quiero hacer porque yo quiero saber que este niño es varón y que pues sí, que es real lo que el Señor me hablaba. Me fui a hacer la ultra, pues y mi muchachito ahí anda bendecido y todo lo demás. Pero, ¿qué le quiero decir con esto? Esto es algo que no cambió mi rumbo, ¿verdad? Porque yo estoy en certeza de lo que el Señor me ha hablado. No cambió mi destino. Pero hay gente que hace mal uso de las palabras proféticas que le cambian la dirección a la gente. Dice el Señor que te vayas mojado. Hay gente que dice así usted, de verdad. Dice el Señor que hagas eso y cambian la dirección de los planes que Dios tiene establecido porque la iglesia en su necesidad de querer escuchar una voz se deja llevar por lo que el Señor no ha hablado. Entonces, ¿por qué es importante la madurez espiritual? Porque asegura que el don viene de Dios y no de nuestras emociones o de nuestro ego. Se asegura de eso. Ok, ¿qué más vemos acá? La responsabilidad en la práctica. El uso de dones requiere orden, respeto y edificación. ¿Qué requiere, iglesia? Orden, respeto y edificación. Primera de Corintios capítulo 14:40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Lógicamente nosotros no podemos ponerle límite al espíritu. Es decir, nosotros no vamos a decir, no, hasta aquí, Señor. Yo ya considero que hasta aquí ya estoy en desorden. Nosotros no somos quienes. Sin embargo, es entender lo que la Biblia nos lo enseña. Y mientras lo hagamos todo con orden, respeto y edificación, podemos tener la seguridad de que los dones están operando bajo la madurez que el Señor desea de nosotros. Algunos principios claves para desarrollar la madurez espiritual, para impartir dones espirituales. Usar el don para edificar, no para impresionar. No impresionemos. Mire, me encantó una cosa que decía el pastor, nuestro pastor. Decía, hasta piense para que hablen lenguas. Y me encanta porque yo sé que muchos de los que estamos aquí hemos sido bautizados en el Espíritu. Y me encanta. Pero lo hacemos para impresionar, lo hacemos, ¿cuál es el objetivo de lo que hacemos? Usar el don para edificar, no para impresionar. Someterse a autoridad espiritual. Mire, es que no podemos tener ese espíritu de gallina sin cabeza. ¿Cómo son las gallinas que le cortan aquí el cuello? Ay, no, una cosa bien horrible. Ay, no, ese ejemplo no me gustó, pero es que lo he visto y mi suegro siempre dice eso, el pastor siempre dice eso. Hay gente que anda sin sometimiento espiritual. Yo soy profeta del reino, yo soy no sé qué del reino y anda ahí como gallina sin cabeza. Eso significa que, ay, no, que la gente le corta y empieza como la gallina que empieza así a moverse y no le importa, no tiene límite. A veces nuestro comportamiento por falta de madurez espiritual es así.
No nos sometemos a una autoridad espiritual. Hay forma de hacerlo. Si el Señor te ha dado a ti algo, hay forma. Pero es que a mí, por ejemplo, nosotros no tenemos, no practicamos, no significa que no lo reconozcamos como parte de la Biblia, pero hay iglesias que practican que alguien da la profecía y se levanta el otro e interpreta la profecía. En nuestra iglesia no se ministra de esa forma. Y deben de someterse las personas a la forma como la iglesia ha decidido ministrarla bajo la dirección de nuestros pastores. Entonces, someternos a autoridad espiritual, someternos a la línea que el Señor ha entregado, no forzar manifestaciones. Lo que le pasó, recuérdese lo que le pasó a mi viejito, no forzar manifestaciones, no empujar gente. No decir, ¿verdad que antes tenía la pierna? Claro, si es que estaba mal sentada la persona, mal acostada. No forzar las cosas, sino que el Señor, me encanta, siempre voy a tener aquí algo que el pastor siempre nos ha dicho, Dios no necesita ayuda, no exageremos, es que fíjese que el Señor, si el Señor solo te sanó aquí, no digas que te sanó todo eso, no podemos exagerar algo que Dios sabe cómo lo está haciendo. No forzar manifestaciones de los dones que el Espíritu Santo o el Señor mismo nos ha entregado. Actuar con amor y respeto, principios claves para ejercer los dones que el Señor nos ha dado. El don de dar con amor y respeto. Mira, aquí vengo, ya que tenés necesidad y como vos, no, iglesia, con amor y respeto, con amor y respeto, viendo a la iglesia como lo que es el cuerpo de Cristo, es la novia de Cristo. Entonces nosotros debemos de implementarlo de esa forma. Peligros de usar los dones sin madurez. Orgullo espiritual. Oiga, esto es peor porque no solamente nos volvemos orgullosos humanamente, somos tan complicados que nos volvemos orgullosos espirituales porque ya tenemos dones, porque el Señor me usa de esta forma, porque yo soy de la élite, porque, no, hombre, a mí eso de verdad, a mí siento como que, decía mi mami, vea, como que me agarraran de aquí, porque no podemos, aparte que debemos de luchar contra el orgullo ya natural de nuestra vida, a veces sí necesitamos también pelear contra el orgullo espiritual. Entonces es un peligro usar dones sin madurez, orgullo espiritual, confusión en la iglesia, manipulación a otros, luego desorden y lo más difícil, hablar o ejercer desde el corazón. Mire, el don de dar, por ejemplo, que es el que ahorita, que yo sé que el Señor va a ir desarrollando y que nuestra iglesia realmente estoy convencida que muchos tienen en desarrollo este don. Pero podemos hablar del corazón. Dios me dijo que viniera a entregarte y tal vez Dios no le dijo, Dios le puso el pesar porque usted conoce la situación. Pero es la forma como nosotros vamos entregando lo que Cristo nos enseña. En Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23, esas palabras que dan un poco de temor, dice así, muchos me dirán en aquel día, oiga lo que le van a decir, Señor, Señor, nos profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores del mal. Señor, yo en tu nombre hice milagros. Mira, Señor, yo en tu nombre, aquellos que estaban enfermos, yo fui, Señor, yo fui a las casas de los enfermos, de edificadores, y en tu nombre. ¿De acuerdo? No es por lo que hagas, es por la obediencia en la que tú te mueves, es la motivación con la que hacemos las cosas. Entonces, por eso requerimos madurez. ¿Ok? ¿Cómo crecer entonces en madurez espiritual para ejercer los dones espirituales? En oración constante, en estudio de la palabra, en una vida en comunidad, en obediencia a Dios y en desarrollo del fruto del Espíritu, que aquí se lo puse como un recordatorio en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, que son las cosas, las características que nosotros como cristianos, como personas en proceso de madurez, debemos de desarrollar. Y por último, las preguntas de cierre. ¿Estoy usando mis dones para servir o para ser reconocido? Yo puedo decir que a veces es complicado porque el corazón es engañoso.
muy engañoso. Estoy usando los dones de Dios para servir o para ser reconocido. ¿Mi carácter respalda lo que hago espiritualmente? ¿O sos de esas personas que tienen un montón de dones, pero la gente no quiere estar cerca de ti? Mire, eso no hace sentido, ¿verdad? Que wow, sos súper espiritual, pero ni hasta el chucho se va a esconder cuando la gente llega. Eso no es congruente. Estoy usando mis dones, mi carácter respalda lo que hago espiritualmente. Busco dirección de Dios antes de actuar bajo los dones y antes de impartir los dones. Le pido dirección a Dios, papá, revelame estos dones que tú me has entregado. Necesito la dirección de cómo ministrarlos a la iglesia. Ok, damos por finalizada la clase de hoy.